Buenas tardes, me llamo Roger Emilio Pinzón Co y hoy les hablaré sobre una breve historia de México. Antes de conocer por primera vez, solamente hay que indagar sobre su historia, pues es la mejor manera de comprender su cultura y su presente. El inicio de la historia de México se remonta a la llegada de los pobladores, originarios hace más de 10 millones de años. Poco a poco comenzaron a surgir grandes pueblos, destacadas las civilizaciones olmecas, teotihuacanas, maya, mexica o azteca, que ocuparon diferentes y grandes territorios y desarrollaron sus civilizaciones. En el siglo XV llegaron los españoles y trataron una guerra de conquistar, sometieron a la indigencia local y crearon un virreinato, estado colonial. El, dom- el dominio español dura hasta el 1821, año en que México ganó la guerra de independencia y se crea el primer imperio mexicano, pronto del país de la Primera República Federal. Sucesivamente llegan nuevas guerras con Francia y Estados Unidos correctamente. Es entonces cuando México pierde una gran parte de su territorio en favor de los Estados Unidos de América, prácticamente toda la costa suroeste del país. En el siglo XX se caracteriza por una gran revolución, gracias a la cual, y no sino gran pérdida mexicana, se vuelve un Estado democrático a todos los efectos. La época procolombial, o sea, antes de la llegada de Colón, es aquel de los estudios, definidos como el primer periodo de la historia mexicana. A su vez, se divide en tres subperiodos: preclásico, preclásico mesoamericano, clásico mesoamericano y posclásico mesoamericano. Esencialmente podemos decir que es la época de las grandes civilizaciones que tanto influye en el carácter, arquitectura y pensamiento del pueblo mexicano. Gracias, eso es todo. Una de las culturas en México sería el tequila, el mariachi y los tacos. Los tacos son reconocidos internacionalmente como símbolos de la cultura mexicana. De igual forma, en la cultura mexicana se abarca la religión. La cultura religiosa en México sería celebrar el 12 de diciembre, que representa actualmente el culto más importante y extendido del país. Por otra parte se encuentra el Día de Muertos. La creencia es que la noche del 1 al 2 de noviembre los muertos llegan a la ofrenda y toman esencia de todo lo puesto en la ofrenda para recordar cuando estaban vivos. Por otra parte se encuentra la Rosca de Reyes, que se celebra el 2 de febrero y se celebra a la Virgen de la Candelaria. Se hace una fiesta con atole y tamales en la que se reúnen amigos y familia. México no sería tan popular sin buena comida o buena bebida, y es por esto que la comida mexicana da reconocimiento internacional. Posee una vasta gama de ingredientes y colores que conquistan hasta el más estricto paladar, y esto es para acompañarlo con un exquisito tequila o una buena cerveza mexicana. También existe la literatura mexicana, que es considerada una cultura, ya que existen varios reconocimientos a autores mexicanos, como por ejemplo Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, Juan Rulfo, Octavio de la Paz, entre otros. México igual tiene la cultura de los exponentes de la pintura mexicana. El arte mexicano, con su luminoso color y su particular estilo, es uno de los elementos más dinámicos y hechizantes de la heterogénea cultura nacional. Personajes históricos que destacaron de la pintura mexicana: Frida Kahlo, Diego Rivera, Patricia Calvo Guzmán. También existe el cine mexicano, la época de oro. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Buenos días, me llamo María Cristel Paul Paul,
Soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Les hablaré del 1.3, los valores del mexicano. Bueno, los valores del mexicano son como de nosotros de seres humanos que determinan su manera de ser, su manera de orientar, como igual su conducta. Uno de los valores más importantes del mexicano es la humildad, porque como sabemos, como seres humanos debemos de ser humildes ante todos. La familia es muy importante como seres humanos, estar con nuestra familia, convivir, como también la alegría. La alegría, pues tenemos nuestro propio valor de ser alegre, y la flexibilidad, como también la lealtad es muy importante tener lealtad con las personas que nos rodean. Les mencionaré como también la familia es uno de los elementos muy importantes como personas e igual como la sociedad mexicana. Cuando se habla de nuestras culturas mexicanas es la misma sociedad que nos rodea, que nos distinguen por diversas culturas de los pueblos. Como sabemos, en diferentes pueblos tenemos ciertas culturas que a lo largo de nuestra vida lo vamos percibiendo, vamos conociendo. En un pueblo es distintas culturas que se manejan, no es la misma que manejan en nuestro pueblo. Bueno, las tradiciones, como les mencionaba, las tradiciones en ocasiones, por ejemplo en Motul se llevan las tradiciones, las corridas, las ferias, las bajadas, y en caso de mi pueblo igual se celebra la Virgen y se hace un pequeño festival para el pueblo, como también la vestimenta de la cultura antigua eran los huipiles, y hoy en día algunas personas lo siguen manteniendo. La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Podríamos decir que la principal característica del mexicano es haber nacido dentro del país. Las identidades son hechas por las culturas, las tradiciones, la religión, la familia, la comida, la lengua y otros aspectos. La raíz principal que constituye nuestra identidad nacional es la indígena, misma que conserva en sus aspectos una religión politeísta creyente en Dios y la naturaleza y que adoraban en toda su totalidad. También la alimentación que cuenta con una gran variedad. Una etnia se refiere a una comunidad que comparte una serie de rasgos socioculturales como la lengua, la cultura, la religión, las instituciones, los valores, usos y costumbres, así como afinidades raciales como son los mayas, los nahuas, los zapotecos, los mixtecos, entre otros. El etnocentrismo es la tendencia a pensar en base a las perspectivas inherentes a la propia cultura. Se refiere sobre todo a la valoración de fenómenos como el lenguaje, las costumbres, los comportamientos, las creencias y la religión. Un ejemplo puede ser la conquista de América. Mi nombre es Stephanie y yo les hablaré sobre la importancia de la cultura. Finalmente, y para entender la importancia de la cultura, primero nos debemos preguntar ¿por qué es importante? Para pensarnos como seres sociales, nunca debemos dejar de analizar el concepto de la cultura, lo que implica, lo que nos transforma y la importancia que tiene para el desarrollo de un grupo social. La importancia de la cultura reside en que, a través del análisis de ella, se puede llegar a comprender la forma de vivir de una comunidad y de adelantarse a las acciones de sus representantes. La cultura en sí es lo que nos da identidad, y es por eso que el Estado debe garantizar la socialización de la cultura y el acceso de las minorías a ella. La forma de vida y las expresiones de una comunidad representan su cultura. La cultura que se compone por nuestras costumbres, los códigos, las normas, las tradiciones y los distintos tipos de expresiones artísticas, todo esto representa para el ser humano un hecho vital, porque el único propósito de la cultura es darnos una identidad.
Gracias.